De nuevo con ustedes en el programa Huella de nuestro tiempo. El título ya nos traslada a muchos temas y en la época actual, pero no quiere decir que nuestros investigadores no busquen en el tiempo pasado lo que realmente puede tener una implicación en el presente. Y esto ocurre con el programa que tenemos hoy. Estamos debatiendo de la mediación en general, la mediación familiar. Nuestros invitados nos han dicho, pero la mediación ya existía anteriormente. Hicieron una alusión a la antigüedad y cuando estábamos comentando del tema, a mí me atrajo notablemente que apareció un personaje que ahora le preguntaré a una de ellas, Ana Isabel, Aristóteles. Aristóteles fue un provocador intelectual. Pues bien, amigos, estamos en el tema mediación familiar y tenemos con nosotros 3 jóvenes investigando, trabajando en la mediación. Recordamos sus nombres, María Teresa Delgado, Ana Isabel Virtudes y Carlos Arroyo. Yo les agradecí que estén con nosotros en el programa, se lo vuelvo a repetir, y les continúo preguntando. Primero a Ana Isabel, una cosa que se me quedó ahí. Aristóteles apareció. Yo leí hace mucho tiempo parte de la política de Aristóteles, fundamentalmente en aquello que trataba de la ciudad y la palabra. Y a mí me atraía notablemente. Y vosotros estáis trabajando con la palabra, estáis trabajando con la ciudad y estáis trabajando también con la sociedad en general. ¿Por qué me hacías alusión? ¿Aristóteles ya era mediador? Sí, bueno, no era mediador, pero fue el primero que fue consciente de que el conflicto era útil. El conflicto, tenemos la idea en general que el conflicto es algo malo, las crisis son algo malo a lo largo de la vida, ¿no? Forman parte de nuestra vida, de todos los días. Pero Aristóteles fue el primero que se dio cuenta, o de los primeros que se dio cuenta, que el conflicto tiene un lado positivo. El conflicto ayuda siempre al crecimiento de la propia persona, ayuda siempre a un examen por dentro de la propia persona. Entonces, ese conflicto bien gestionado es una cosa que puede enriquecer mucho a la persona que lo trata. Por eso no se entiende, la mediación no se entiende sin el conflicto, porque el conflicto tiene que existir. Y ese conflicto, al ser tan importante para la vida, debe gestionarse. ¿Y cómo puede gestionarse ese conflicto? Hay veces que lo puede hacer la propia persona, hay veces que el conflicto no es de la persona sola, sino es de la persona, como ha dicho mi compañera, de 2 personas o de varias. Entonces, tiene que haber alguien, un moderador, una persona que les ayude, una persona que les haga ver, una persona que... Y a mí no me cuesta mucho entender a Aristóteles como no diría yo que mediador, no diría que mediador, pero sí ayudando un poco a que la gente viera qué parte positiva del conflicto se puede utilizar, qué sirve del conflicto para crecer como persona desde el punto de vista intelectual y emocional. Muy interesante, Ana. Y continuamos con el perfil y los principios de la mediación. Carlos, habíamos hablado antes, tenía que ser voluntario, habíais dicho, voluntario por ambas partes, fundamentalmente cuando hay 2. Yo deseo acogerme a la disposición en donde me va a poner un mediador, la voluntariedad. ¿Qué algo más podemos decir de este pequeño perfil? Bueno, lo primero sobre la voluntariedad, ¿a qué clase de acuerdo voy a llegar si me obligan a ese acuerdo? O sea, no sería un acuerdo mío. Sí. Por eso la voluntariedad. Luego también decir que es totalmente confidencial. Yo uso mucho la frase de lo que se habla en mediación se queda en mediación. ¿Por qué se hace eso? Para inspirar esa confianza que es necesaria para que la gente hable de sus emociones, de sus sentimientos, de cómo ha vivido todo. Entonces se saca esa confianza a relucir a través de la confidencialidad. Yo no voy a ir luego a hablar con el juez diciendo, no, pues es que has dicho que cobras tanto, o has dicho que no quieres hacer esto con tu exmujer o exmarido. No, se trata de generar ese espacio de confianza. Y eso es principalmente el porqué de la confidencialidad. Y luego decir que también nosotros somos imparciales.
no, ¿qué clase de mediador sería si me pongo de parte de uno o de parte de otro? No, yo voy a ser una persona totalmente neutral, objetiva. Yo estoy ahí solo para facilitar la comunicación, ayudarles a que lleguen a ese acuerdo y a esa comunicación que no tienen, porque si no ya habían alcanzado la solución. Eso en psicología lo llamamos también empatía. Totalmente. Yo asumo tu problema, pero lo solucionas tú. Exacto. Esto es un poco el proceso. Totalmente de acuerdo. Sí. Muy interesante. Más principios que podemos determinar en este perfil. La asertividad, por ejemplo. La asertividad también es una capacidad muy importante para poder gestionar no solamente... porque claro, no olvidemos que el mediador, de cierto modo, se implica en la mediación. Y hasta cierto punto tiene que tener esa capacidad como para poder comprender emocionalmente. Hablamos en este caso de la familiar, ya hemos hablado que hay muchos tipos de mediación, pero en el caso de la familiar concretamente tiene que comprender qué es lo que están viviendo desde el punto de vista emocional para gestionarlo y gestionar también lo que le está sintiendo en ese momento, porque claro, todos somos humanos y entonces en ese momento hay que gestionar y hay que comprender un poco qué es lo que están sintiendo y cómo puedes ayudarles a gestionar esas emociones, ¿no? Esa asertividad un poquito con respecto a ellos y con respecto al propio mediador también. Siguiendo en esta línea, yo pienso que hay una cuestión que ya viene sola, nos está llamando. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener? ¿Qué ventajas, Maite, puede tener la mediación? Fundamentalmente, si hablamos en el terreno y en el coto de la familia, de la pareja, porque tiene grandes repercusiones. Bien, es verdad que se puede hundir una empresa y tiene una repercusión económica, pero desde el punto de vista humano tiene más repercusión cuando se hunde una familia, se elimina una pareja, se frustra ese proyecto de vida. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes puede haber? Principalmente el coste emocional es muchísimo menor. Quiero decir, las partes vienen voluntariamente, pero lo que van a conseguir están convencidos, es algo que sale de ellos. Nosotros, yo siempre digo en una mediación que ellos son los protagonistas, nosotros solo dirigimos el proceso, son los protagonistas primero del conflicto y segundo de la solución de ese conflicto. Entonces la satisfacción cuando ellos construyen esa solución es un menor coste emocional de lo que supone un proceso judicial, ¿no? El tiempo que están hasta que sale adelante ese proceso, luego ninguno sale contento, ¿no? La sentencia o fallo, que muchas veces lo decimos, ¿no? Se llama fallo, por algo será, ni siquiera el que gana sale totalmente convencido. En mediación lo que tratamos, o de lo que se trata, y es un principio básico, es de que ambas partes ganen, salgan satisfechas. Entonces, el coste emocional, en este caso, como estoy comentando, de conseguirlo ellos, de sentirse empoderados en ese sentido y además de darles nosotros las herramientas para que en futuros conflictos ellos sean capaces de solucionarlo, eso es muy importante, eso es básico. Aparte de un coste emocional que ya de por sí esto es importante. Pero hay otro coste que también tenemos que ver, los que hemos intervenido en relación de familia, nos hemos dado cuenta que cuando hay un conflicto de pareja, aparece también una reducción de la economía y un problema de economía y fuerte. Y yo he tenido la suerte, desgracia, de entrevistar a alguna persona y fundamentalmente, y no digo en favor del exmarido del varón, del hombre, llorando: no puedo atender económicamente toda la problemática que me viene con el divorcio, yo no puedo acudir a mí que me defienda quien quiera, pero yo no puedo tener un abogado. Se ha quedado la familia hundida. ¿Qué supone en este coste de mediación, Carlos? Pues el coste económico es enorme la diferencia. Mientras que un proceso judicial, que hay que añadir el coste emocional y temporal que ha dicho Maite, tiene el coste económico de la tasa judicial, que está ahora en auge y muy criticada por todos, tiene el coste económico del abogado, del procurador, luego además que el juez puede dictaminar una sentencia, por ejemplo el tema de la pensión
de alimentos o la pensión compensatoria que no satisfaga a ninguna de las partes, bien porque uno no puede pagar tanto, bien porque el otro lo considera insuficiente. En cambio, el coste económico de la mediación es muchísimo menor, primero porque el mediador no es tan caro como un abogado, y segundo, porque al ser más breve lo que tarda en solucionarse, se va pagando menos. O sea, un abogado va trabajando pues, en función de recursos, demandas, juicios, plazos, y eso es dinero que va sumando. Y claro, además, a medida que se va alargando el tiempo en solucionarse, la crisis económica va aumentando, porque nadie tiene mucha idea de cómo se va a solucionar, si me tengo que ir yo a otro piso, o si tengo que alquilarme en otro lugar, o si tengo que irme a otro pueblo que está más lejos. Es una incertidumbre para la gente que les causa pues, el coste emocional, por supuesto, y el coste económico, que es que pues, es muy importante también. Andrés, discúlpame, sí, una cosa muy importante también para decir, la mediación, el proceso como mucho, viene a durar unos 2-3 meses, a una sesión semanal. Quiero decir que el ahorro de tiempo también es importante y a valorar, ¿no? Sí. Los procesos judiciales que puedes estar años litigando. Hay jueces que dicen que a sus hijos, a los hijos de las parejas que van a litigar, les han visto crecer en los juzgados. Venían con 4 años y salen con 19 años. Pero claro, entre juicio, recurso, denuncias por incumplimientos, es que en la sentencia judicial no soluciona el conflicto. Finaliza el proceso, pero no soluciona el conflicto. La mediación soluciona ya todos los futuros conflictos, porque la gente aprende a gestionarlos y se evita el tener que ir a posteriores procesos judiciales.